Entonces, solamente para decir que en la carpeta de GitHub hay ahora un módulo Miroya que se llama módulo Miroya y con una descripción de qué va a tener en esta página de Miroya Dynakov. Entonces, 3 guías de usuarios, un sobre la descripción del modelo conceptual Miroya y los autores. Entonces, aquí hay un link en Google Doc y también ahí ya tiene el PDF aquí, descripción de Miroya. Entonces, descripción está aquí ok. Después hay una guía para instalar y configurar el modelo. Entonces se llama instalación de Miroya Dynakov. Este PDF aquí, la página de Google Drive, de Google Doc, ok. Que explica todo. Y finalmente la guía de usuario, cuando todo está listo aquí, los 2 primeros son listos. Estoy terminando la guía de usuario y está disponible también en PDF y también en Google Doc, que explica todo. El plan es de decir que hacer tal vez una pequeña video explicando cómo rodar Miroya sin Dynakov de forma simple. Después ejecutar Dynakov con R pero sin Miroya. Y finalmente ejecutar los dos juntos. Y también hay el problema de los archivos de meteorología. ¿Qué piensa? Entonces yo puedo empezar a grabar 3 videos para esto. Me parece bien, Pierre. No sé si gustas, podemos hacerlo ahorita. Ahorita está grabando y yo puedo simplemente editarlos y pasarte los videos ya cortados y editados en... Ok. Entonces, voy a primero entonces, yo pienso que voy a empezar con ejecutar. Ok. Este GitHub va a estar accesible por los países, ¿verdad o no? ¿Cómo? Este GitHub va a ser, la gente lo va a poder accesar. Así es. Entonces vale la pena tal vez decir de una vez dónde está. Bueno, ya lo grabaste, ¿verdad? Entonces todo queda grabado, pero además de eso, Jax, eso está en los manuales donde está el repositorio con todos los aplicativos. De hecho, ahí aparecen, cuando Pierre nos mostró, viene una carpeta por cada uno de ellos y vienen las últimas versiones de los módulos y también del software como tal. De hecho, estaba planificando, de acuerdo a la reunión del viernes, a tener una reunión con los de TI, digamos, o los de tecnologías de información de cada instituto, o al menos con todos, y explicarles dónde está el código, cómo se desarrolló, qué requerimientos necesitarían para escalarlo, para mejorarlo. Todos los accesos, tenemos un manual de todos los accesos a las bases de datos, bueno, a la base de datos del software, ¿verdad? Ellos tienen su versión aparte, ¿no? Entonces, ahí la única que se mantiene, digamos, en el caso de que no se les da a ellos es la regional. La regional en teoría sería manejada por Promé Café o en su defecto por el ICA o no sé, pero bueno, en todo caso ellos tienen acceso total al código de los módulos y al código del software y la base de datos, todo. Ok. Okay. Yo quiero compartir nuevamente mi pantalla, pero nuevamente necesito una autorización. Bueno, perdón. Bueno.
Listo. Alejandro, aprovechando, ¿te quedaría bien a las 10 de la mañana el viernes? Sí, correcto, Jax. El viernes estoy Voy a disponible. enviar una invitación entonces. Sí. Y después tú envías el recordatorio con el enlace. Bueno, envías el enlace. Perfecto. Adelante, Pierre. Ok, entonces aquí se ve mi pantalla. Sí, correcto, la vemos. Ok, porque de mi lado no estoy seguro. Entonces, primero voy a explicar, voy a cerrar todo. Voy a cerrar todo. Okay. Y entonces voy a explicar cómo rodar el modelo Dynakov sin nada, solamente Dynakov. Entonces hay dos maneras. El más simple es este scripto de R. Es la forma básica de rodar Dynakov a partir de los datos de Aquiares en Costa Rica. Entonces, aquí es el código. Imagino que ya está instalado el Dynakov. Entonces, única cosa por hacer es ejecutar estas 4 líneas, instrucciones de R. Y entonces ya tenemos una simulación que está rodando en R. Bueno, está un poco lento, de 79 hasta 85. Y entonces aquí yo tengo las curvas de LAI. LAI significa Leaf Area Index, la superficie foliar de un cafeto durante los años. Al inicio sale muy bajo porque es un cafeto juvenil, muy joven. Y después tenemos un crecimiento casi sigmoidal de tipo logístico y fluctuación anual hasta los 3 primeros años. Y después este tiempo tenemos poda regular de 50% del árbol. Entonces siempre un corte y de nuevo un crecimiento de LAI, corte nuevamente, etc. Entonces es la forma más simple de rodar Dynakov. La forma un poco más completa, donde se puede configurar los datos, donde se explica cómo configurar los datos. El script es el archivo que se llama Dynakov only main. Es completamente equivalente, excepto que aquí se especifica dónde está el archivo de datos y en este caso también una configuración del archivo coffee.r, en este caso sin poda. Rodando este modelo de nuevo, okay. Yo voy directamente aquí. No, ya va a funcionar. Okay. Ok. Entonces, nuevamente tenemos una simulación. Una simulación de 13 años. Entonces voy a parar y decir que en este caso también hay posibilidad de, bueno, en este caso no, porque voy a simular de... Puedes ponerla a simular y yo corto el tiempo, no hay problema, okay. Pero... O si no, voy a simular solamente 3 años. Ok, perfecto. Ok. Entonces, estamos simulando de 2013 hasta 2016. Entonces, son 4 años de simulación. Ok.
Y ok, se terminó y ahora yo puedo crear un gráfico y yo puedo compararlo con el otro. No existe pas. Entonces puede mirar aquí que hay una diferencia. Aquí es con poda y aquí es la misma simulación sin poda. Entonces hay toda una forma de configurar los archivos de configuración para decir que yo quiero tal tipo de datos meteorológicos y configuración de la poda y de los árboles de sombra. Todo esto está escrito en el archivo, ¿cómo se llama el archivo? Todo esto está descrito en el archivo guía de usuario al capítulo 4, al capítulo 5, ejecutando DINACOF con R. En este parágrafo, capítulo, hay todas las instrucciones precisas que necesita para configurar su modelo, su simulación a partir de sus datos. Ok. Por la video número 2 voy a rodar el Miroya sin DINACOF. Entonces, normalmente también hay un archivo que explica cómo instalar Cormas y cargar el modelo. Voy a hacerlo aquí. Entonces, aquí es la plataforma Cormas. Y ahora voy a cargar el modelo Miroya DINACOF aquí. Y ahora sí. Ahora tenemos entonces el modelo Miroya DINACOF que está cargado en Cormas. Se puede ver que, por ejemplo, aquí son las clases del modelo, todas las clases del modelo. Para simular Miroya sin DINACOF, simplificación del modelo. Por ejemplo, voy a inicializar el modelo con los datos de la fe en Honduras y seleccionar el step mensual. El step mensual es diferente del step semanal, disculpe, es diferente del step semanal DINACOF. Entonces, sin DINACOF hay que seleccionar este método de evolución del modelo. Y a la derecha hay que seleccionar las pruebas, los indicadores de la simulación. ¿Okay? Y después, cuando está listo, entonces esta interfaz está para configurar un escenario. Y entonces a cada clic en este botón hacemos una semana. Y después yo voy a ver, por ejemplo, la cantidad de hojas. Y voy a rodar mi sistema por 444 semanas, por ejemplo. El primer año no pasa nada. Y después tenemos entonces la evolución natural del cafeto. Y entonces la superficie foliar, el AI, es muy parecido de la versión en DINACOF, pero un poco más simple, es más simple. Y lo que podemos ver en esta pantalla
Ok, voy a terminar un poco. Bien. Sí. Entonces, en este gráfico se puede ver que al inicio la superficie foliar está creciendo, pero después tenemos caída fuerte que están vinculadas con la roya. Voy a abrir otro gráfico para mostrar la incidencia de la roya. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la lumière. Entonces, y aquí es área foliar y aquí voy a seleccionar la incidencia de roya. Y se puede ver fluctuaciones anuales de la incidencia de roya durante el tiempo. Con estos datos hay disponibilidad de observación de incidencia de roya en la fe, entonces yo puedo también comparar los resultados de la incidencia simulada con algunas observación de roya. Entonces, al inicio, los 3 primeros años es mejor. Tenemos un problema en el 4º año y no sabemos por qué tenemos tanta diferencia entre los observados y los simulados. Y hay que verificar si no hay problemas con las observaciones o si es un problema del modelo mismo. Ok, entonces es una forma de rodar el modelo Miroya sin acoplarlo con el modelo DINACOF. También está descrito en el documento guía de usuario, en el parágrafo, en la sección, en la sección 4, ejecutando Miroya sin DINACOF. Y finalmente tenemos la posibilidad de simular los dos juntamente. Es el modelo más exacto que tenemos. Entonces voy a hacerlo ahora. En este caso hay que abrir un archivo R, por ejemplo, si queremos utilizar la fe, por ejemplo, este modelo. Ok. Entonces, primero hay que saber que para rodar el sistema completo es R que manipula todo. Entonces, todo sale de R y R va a pedir a Cormas de hacer algunos steps. Para esto necesita que Cormas está escuchando el web service. Entonces hay que clicar en este botón rojo para que sea verde. Cuando está verde significa que el web service está activo. Y entonces en este caso yo puedo ejecutar este script, ¿ok? Y por la fe. Y aquí tenemos una inicialización del sistema completo, entonces puede ver que también en Cormas se ejecuta. Okay. Y ahora voy a rodar el sistema durante no sé cuántos años, los datos que tenemos disponibles de meteo, de datos.
claro que en este caso es el modelo acumula la velocidad de de las dos plataformas y es un poco lento, ¿eh? Normalmente el sistema va a simular 312 semanas. Son los datos disponibles que son para simular Miroya en la fe. ¿No? Voy a interrumpir un poquito. Ouais, mais de toute façon, on va couper ça. Ouais, justamente, porque pronto voy a salir y lo que quisiera tal vez, Pierre, es que expliques para qué sirve Miroya. Okay. Me surge que sirve, por ejemplo, para experimentos imposibles, como por ejemplo cambiar la temperatura, cambiar la lluvia. Eso no lo podríamos hacer en el campo. También el hecho de que la incidencia que estamos midiendo en el campo es el resultado del crecimiento de foliación del cafeto y del crecimiento, desaparición de la roya. Entonces, por eso hay dos modelos. Si uno quiere estimar bien la incidencia, debes poder modelar a la vez el café y la roya. Sí, exacto. En el documento de descripción general del modelo hay una parte que se llama objetivo de Miroya. Ajá. Sí, tal vez dar un poquito o sea, brevemente, digamos. Sí, ¿no? tiene toda la razón, sí, sí. Claro, okay. Claro. Gracias. Y para fines de investigación, sobre todo, ¿no? O sea, creo yo. Sí. Ok. Sí. No sé cómo... O sea que, por ejemplo, ¿qué pasaría si uno aumenta la cantidad de inóculo, de halo inóculo, por ejemplo? ¿Ves? Cosas que no puedes probar en el campo, ¿no? Exacto. Porque ahí todos los mecanismos y todos los componentes del crecimiento de la incidencia están incluidos, entonces puedes jugar sobre cualquier cosa. Exacto. Y mayormente los demás modelos normalmente no tienen eso. Ok. Entonces, yo puedo explicar un poco que este modelo realmente es el simulador mecanístico del proyecto que explica en los detalles el crecimiento de un lado del cafeto en función del clima, del tipo de suelo, etc. Y de otro lado, el ciclo de vida de la roya que va a afectar el cafeto, pero también que está afectado por el clima y los tratamientos, etc. Y la salud, el estado también del cafeto. Algo así. Sí, algo importante de mencionar que está indicado en el objetivo documentado en el objetivo de Miroya es que es un simulador interactivo multijugador. Pierre, sí. ¿Podrías indicarnos qué es multijugador y cómo porque tal vez la palabra no es muy clara para cualquier otra persona, pero aquí yo puedo utilizar diferentes variables. ¿Cómo se asocia a eso? ¿Cómo podríamos explicarlo mejor? Ok. Entonces, tal vez que voy a parar aquí y exactamente ejecutar el interactivo. Entonces, ya hicimos algunos tiempos de simulación y se puede ver que finalmente la incidencia de la roya simulada, el trazo negro, está más o menos cerca
de los puntos de observación de Miroya, de la Roya, en la zona de La Fe en Honduras. En verdad, el simulador Miro era al inicio hecho para tener un simulador interactivo multijugador, a veces llamamos de un simulacro, que permite de interactuar con la simulación. Multijugador, la idea es que finalmente hay varios usuarios que pueden tomar decisiones en la simulación. En fait, en verdad en la versión actual no es realmente un multijugador, porque las decisiones tal vez puede ser con multijugadores, pero en este caso ellos tienen que tomar una decisión colectiva y introducir esta decisión en el simulador. Aquí, por ejemplo, por explicar cómo funciona, yo puedo rodar solamente un step entonces, del modelo. Okay. Un mes o un año. Pero también yo puedo tomar algunas decisiones. Por ejemplo, aquí, fertilizar. Okay. Y fertilización cero. Okay. Para fertilizar hay que capacitar primero. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir que voy a indicar a fertilizar. Okay. Y yo puedo, entonces, cuando está ejecutado, yo puedo, por ejemplo, rodar un mes y ver los resultados de la aplicación de fertilización en el simulador. No está tan bien. O sea, entonces tendría, Pierre, la idea de que colectivamente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un caso de uso. Un grupo de gerentes técnicos de un instituto de café indican ciertos parámetros de acuerdo a la crisis financiera o la crisis económica causada por la pandemia. Entonces van a reducir ciertas aplicaciones o van a tener ciertas condiciones diferentes este año. ¿Podrían utilizar el simulador o podrían utilizar Miroya para ver aproximadamente cómo sería ese comportamiento y qué decisiones? Porque el último paso de esto al final también es tomar decisiones, ¿no? Apoyarse para tomar decisiones. Sí, exactamente. En verdad, las decisiones que un usuario puede tomar en el sistema son aquí. Fertilización, capacitar a los productores la aplicación de fungicida, capacitar a la fertilización y también aplicar fungicida sistémica o aplicar fungicida protector o hacer poda de 25%, 50% o una poda adaptada, 70% o cambiar este valor. Y por ejemplo, aquí para mostrar, yo quiero hacer una poda de 50%. ¿Ok? Voy a hacer esto y rodar un mes y ver el efecto de esta poda. Entonces ya podemos ver el efecto de la poda en el LAI, en la superficie foliar. Y vamos a ver el mes siguiente si hay un efecto también sobre la incidencia de la roya. Y me parece que sí, hay un efecto. Okay. Entonces podríamos, digamos, combinar escenarios o decisiones análogas que a veces no
no se sabe con total seguridad cuál va a ser ese impacto, y utilizar esta herramienta para poder tener al menos una simulación del impacto que tendría en diferentes variables, y eventualmente, por ejemplo, en casos de crisis económicas donde sabemos que la parte financiera económica impacta o tiene un resultado negativo en el manejo de los cultivos, ¿verdad? Utilizar esta herramienta para poder balancear esas decisiones para que el impacto sea menor. Sí, sí. Recuerdo que en las primeras utilización de este simulador interactivo con los miembros del proyecto ProCáfica, una restricción del modelo era que un productor virtual es un pequeño productor que tiene la capacidad de tratar solamente 3 veces por año. Entonces, en este caso, los tomadores de decisiones hay que considerar esta restricción y decidir de tratar realmente de forma cuidadosa, porque solamente se puede hacer 3 tratamientos en un año. Claro. Es un ejemplo de entender que finalmente del lado del pequeño productor no es tan fácil de seguir las recomendaciones de los institutos de café, y del otro lado de ver con esta restricción si hay posibilidad de poner recomendaciones a momentos más importantes del ciclo de vida. Para que el efecto del tratamiento sea el más eficiente posible. Y también de mezclar esto, algunas podas que se puede hacer también a un momento cierto para que el efecto sea el máximo. Ok, tengo 2 preguntas más, Pierre. La primera es, ¿a qué nivel o en qué nivel se recomendaría utilizar esta herramienta? Vimos que la herramienta pues está enfocada a gerentes, a técnicos con cierto conocimiento de toma de decisiones, ¿verdad? Se debería tener a nivel, por ejemplo, se puede aplicar a nivel regional, nacional, o algo más local. ¿Cómo? Sí, el modelo es más al nivel local. Es realmente, es más realmente al nivel local. Por ejemplo, aquí es una parcela de la fe en Honduras. Ya. Y la otra pregunta que tengo, Pierre, es ¿cómo no, ya se me fue la pregunta, porque tenía otra pregunta por ahí, pero ahorita se me debe de llegar otra vez. No sé si quieres, si vas a continuar, vas a mostrar algo más para continuar. Yo luego edito esta parte, ¿verdad? No, yo pienso que la cosa que es... Okay, ya recuerdo. Okay. Bien, ¿cómo se puede... ahora mencionabas que eventualmente podría haber todavía es una fase experimental, se ha creado el modelo, se ha aplicado, y se tiene, digamos, la duda de que las observaciones de pronto no, en un año particularmente, en este lote, no coincidía con la parte simulada. ¿Cómo se puede, o cuál sería ese paso a paso para un instituto de café para tener la base fundamental para aplicar este modelo? Primero hay que saber que el grado minimal del tiempo en el simulador es 1 semana. El interés de parar a un momento de la simulación y de continuar la simulación después es que cuando paramos
tenemos las posibilidades de discutir entre nosotros, de ver la evolución pasada de la roya y del tiempo, del clima. Por ejemplo, aquí voy a mostrar los datos de clima, ¿ok? Es la temperatura semanal del último año, por ejemplo. Entonces estamos aquí, estamos el 3 de octubre de 2018 y ¿qué tomamos como decisión? Fertilización, etcétera, etcétera, o aplicar fungicidas, etcétera. La idea de parar, de tener esta posibilidad, es de evaluar el sistema pasado y de evaluar si hay o no, vale la pena o no de tomar alguna decisión. Si no, continuamos y yo pienso que para usar este modelo de forma interactiva, como un simulacro, yo pienso que es bueno de parar el modelo cada mes y de discutir a cada mes con los jugadores si van a tomar cualquier decisión. Y probar, y finalmente cuando una decisión está tomada, probar el efecto de las decisiones en el simulador. Y también el interés aquí es que se puede comparar una simulación básica sin recomendación, sin ningún efecto, sin ninguna decisión, con la misma simulación, pero con decisiones. Y entonces es realmente para ver el interés de esas decisiones y de los momentos de cada decisión. Muy bien. Muy bien. Me parece bien, porque esto prácticamente se convierte casi como un juego de estrategia, ¿no? Sí, exacto. Donde puedes hacer ese journey, digamos, o ese viaje en el cultivo, en las decisiones de cultivo, y al final pues impacta positivo o negativamente, siempre pensando a futuro, ¿no? Y tomando en cuenta los recursos que se tienen. Muy bien.